Había ensayado la conversación una docena de veces paseando por mi sala de estar la noche anterior con la mandíbula apretada y un optimismo cauto. 5 años de lealtad. 5 años llegando temprano, yéndome tarde, resolviendo problemas que nadie más podía abordar. Seguramente eso contaba para algo. Así que cuando me senté frente a mi jefe Leonard Crane, en aquella estéril oficina de la esquina, con sus descoloridos pósteres motivacionales y zumbantes luces fluorescentes, esperaba al menos un resquicio de decencia. Leonard, empecé juntando las manos para calmar su temblor, esperaba que pudiéramos hablar de un aumento. Llevo 5 años aquí, y... Su expresión cambió bruscamente. La sonrisa desapareció y como una máscara cayendo a mitad de una actuación. Un aumento espetó. En esta economía golpeó la mesa tan fuerte que el portalápices saltó. ¿Hablas en serio, Elise? Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, yo... Siquiera te oyes, se mofó de pie ahora alzándose sobre mí. Gente como tú cree que solo por presentarse ya se gana una recompensa. Tienes suerte de tener trabajo. Luego, sin previo aviso, escupió. No sobre mí, sino cerca de mí. El escupitajo cayó sobre la alfombra a pocos centímetros de mi pie. Lo miré con incredulidad, la humillación asentándose sobre mí como la congelación. Sal de mi oficina, dijo. Ahora. Salí aturdida a cada paso pesado por la incredulidad. Mis piernas me llevaron al baño donde cerré el cubículo y me agaché contra la puerta temblando. Mi mente daba vueltas, no solo por el insulto, sino por la claridad repentina que lo siguió. No estaba sorprendida de que Leonard fuera cruel. Estaba sorprendida de haber permitido que esta empresa me convenciera de que mi valor era invisible. No lloré mucho tiempo. En cambio, me senté en ese cubículo y empecé a planificar. Él pensó que ese escupitajo terminaría la conversación. No tenía idea de que era solo el principio. No volví a mi escritorio ese día. Llamé para decir que estaba enferma por primera vez en años y caminé a casa bajo la lluvia. El frío calando mi chaqueta, como la verdad había calado mi negación. Leonard Crane me había escupido literal y metafóricamente, pero lo que quemaba más hondo era darme cuenta de lo poco que cualquiera parecía saber o importarle lo que realmente hacía en Cray Moore Solutions. Mi título era asociada de operaciones, pero esa frase apenas rascaba la superficie. Yo era la corriente silenciosa bajo el caos. Cuando empecé la gestión de pedidos tardaba 3 días. Los clientes esperaban, las malas comunicaciones se acumulaban y nuestra reputación pendía de un hilo. Así que rediseñé todo silenciosamente. Sin bombo ni platillo. Sin reuniones. Construí un proceso personalizado que vinculaba nuestro obsoleto sistema de inventario con las bases de datos de clientes y automatizaba los protocolos de envío usando herramientas comerciales y algunos scripts que aprendí yo misma fuera del horario de trabajo. El resultado: gestión en menos de 9 horas. Tasa de error reducida en un 82%. Clientes más contentos. Ventas creciendo. Pero nada de eso llevaba mi nombre. Sin presentación, sin crédito. Y eso era a propósito. Verás, aprendí pronto que mostrar todas tus cartas ponía nerviosa a gente como Leonard, cuando no entienden cómo funciona algo o quieren controlarlo o destruirlo. Así que me mantuve invisible. Dejé que los números hablaran incluso cuando nadie preguntaba de dónde venían. Se sentía más seguro así, hasta que dejó de serlo. Leonard no tenía idea de cuánta estabilidad de la empresa recaía sobre mis hombros. Cuántos incendios había prevenido antes de que siquiera se encendieran. Cuántas noches tardías había dedicado a optimizar un flujo de trabajo que a nadie más le importaba entender. Él veía a una mujer callada que no se quejaba. Para él eso significaba reemplazable. Esa noche me senté con mi portátil en la cama y empecé a revisar cada pieza de código, cada macro, cada eficiencia oculta que había implementado. No planeaba sabotear. No, eso sería demasiado fácil y demasiado emocional. Pero quería recordar exactamente lo que había construido, porque si ellos no lo valoraban, alguien más lo haría. El escupitajo de Leonard no fue el final de mi historia. Fue el error que haría que mi legado fuera innegable.
A la mañana siguiente, me desperté con un solo correo electrónico que me hizo dar un respingo. Asunto: líder de implementación senior. Oferta inmediata. De Ardent Systems. Parpadeé confundida. Ardent era el competidor más agudo de Kramer, una firma esbelta y tecnológicamente avanzada que silenciosamente había estado arrebatando a nuestros clientes más frustrados. Pensé que debía ser un error, quizás incluso una estafa de phishing. Pero el correo estaba limpio, dominio correcto, sin errores gramaticales. Y el nombre al final, Ava Méndez, directora de adquisición de talento. Había oído hablar de ella, aguda, estratégica, sin tiempo para tonterías. El mensaje era breve. Elise, tu trabajo ha llamado nuestra atención. Nos gustaría ofrecerte formalmente el puesto de líder de implementación senior en Ardent Systems. Salario inicial de $92,000, más beneficios y opciones sobre acciones. No se requiere de entrevista formal. Por favor, llama si deseas discutirlo más a fondo. Me quedé mirando la pantalla releyendo las palabras hasta que se volvieron borrosas. 92,000. Casi el doble de lo que me pagaba Kramer, y un título que realmente significaba algo, pero como no había aplicado a ningún sitio. Ni siquiera había actualizado mi LinkedIn en meses. No tenía un portafolio ni un currículum flotando por ahí. Por un segundo la paranoia se apoderó de mí. ¿Era esto una broma cruel? ¿Una prueba plantada por Leonard para ver si era desleal? Entonces recordé: los sistemas dejan rastros. Si había construido algo bueno, alguien lo habría notado. Quizás un cliente me mencionó. Quizás alguien rastreó un cambio rápido hasta mi trabajo silencioso. Aún así, necesitaba respuestas. Llamé al número en el correo medio esperando un buzón de voz. En cambio, una voz tranquila y segura respondió al segundo timbrazo. Habla Ava. Hola, soy Elise Harper. Recibí su correo esta mañana. Elise, qué bien. Esperaba que llamaras. Su tono era cálido pero directo. En cuestión de minutos confirmó mi sospecha: un antiguo cliente de Kramer se había cambiado a Ardent hacía un mes. Durante la incorporación habían hablado maravillas de una cosa de mí. Dijeron que eras la única razón por la que se quedaron tanto tiempo, explicó Ava. Rastreamos las mejoras en el historial de la cuenta y francamente nos llevó a ti. Tu optimización de procesos es nada menos que brillante. Se me hizo un nudo en la garganta. Brillante, esa palabra nunca se había pronunciado en Kramer, ni siquiera cuando reduje cientos de horas de costes laborales. No hice nada revolucionario, dije suavemente. Solo conecté herramientas de forma más inteligente. Eso es lo que es la revolución, respondió Ava. Ahora nos encantaría tenerte si estás abierta. Mi mente daba vueltas. Un mejor título, un salario real, un equipo que me quería. Pero luego llegó la culpa. 5 años. 5 años dedicándome en cuerpo y alma a Kramer. ¿Realmente iba a irme sin darles la oportunidad de arreglarlo? Llamé a Jaime, mi mejor amiga desde la universidad, y le conté todo. No seas ridícula, dijo después de una pausa. Leonard te escupió. Esto no es una cuestión de lealtad, es un apego traumático. Quizás solo estaba estresado, murmuré. Elise, espetó: el estrés no excusa escupir a la gente. No les debes nada. Pero si insistes, al menos mira cómo reaccionan. Eso se me quedó grabado. Así que, en contra de todas las señales de alarma que sonaban en mi cabeza, decidí darle a Leonard Crane una última oportunidad. Pasé esa noche preparando mi caso, un documento ordenado que detallaba mis contribuciones durante 5 años, métricas, resultados de proyectos, incluso citas de clientes cuando las tenía. Lo imprimí, lo deslicé en una carpeta y entré al trabajo al día siguiente con la espalda un poco más recta. Llamé a la puerta de Leonard justo antes del almuerzo. Pasa, gruñó sin levantar la vista. Me senté o lo miré a los ojos. He recibido una oferta de trabajo de Ardent Systems. Es casi el doble de mi salario con un título senior. Entonces levantó la vista. Parpadeó lentamente. Ahí preferiría quedarme. Si Kramer puede igualar al menos parte de la oferta, prefiero no irme. Durante un instante no dijo nada. Luego se rió seca y amarga. ¿Crees que vales tanto dinero?
Sentí que mi cara se ponía roja, pero no me inmuté. Eres solo un engranaje, Elise. Haces que las cosas funcionen. ¿Y qué podemos reemplazarte con 2 becarios y un manual de formación? Dejé la carpeta sobre su escritorio. Ahí hay 5 años de datos. Quizás quiera mirarlo antes de decidir. La apartó sin abrirla. Eres libre de irte. Solo no esperes un desfile. Asentí una vez. No lo esperaba. Al salir me di cuenta de algo profundo. No le había ofrecido a Kramer una oportunidad para retenerme. Me había dado a mí misma la prueba final que necesitaba para irme. No me estaban perdiendo. Ya me habían perdido en el momento en que decidieron que el silencio era más barato que el reconocimiento. No renuncié ese día. No porque cambiara de opinión, sino porque quería que Leonard se quedara con su decisión. Quería que creyera, aunque fuera brevemente, que su mundo seguiría girando sin mí. Así que me presenté el lunes por la mañana como si nada hubiera cambiado. Inicié sesión, respondí correos electrónicos, envié informes y observé silenciosamente cómo el sistema que había construido funcionaba sin quejarse. Pero Leonard no se conformó con ignorarme. No. Quería castigarme por atreverme a demostrar que tenía opciones. Esa tarde encontré una nota en mi escritorio sin firmar, pero claramente suya. Plan de mejora del desempeño. Efectivo. Inmediatamente. Sin reunión. Sin advertencia. Solo un documento que sugería que de repente me había convertido en un lastre. Lo leí 2 veces. Era absurdo. Una lista de verificación de problemas vagos y fabricados de los que nunca me habían hablado en 5 años. Plazos incumplidos. Nunca había incumplido uno solo. Mala comunicación. Yo era quien arreglaba los líos de los demás silenciosamente detrás de escena. Pero Leonard no tenía intención de mejorarme. Estaba construyendo un rastro de papel para deshacerse de mí sin indemnización, sin beneficios. Solo un nombre tachado de una hoja de cálculo. A partir de ese día, me vigilaba constantemente. Programaba revisiones cada 2 horas. Monitorizaba cada archivo que tocaba. Corregía mis correos electrónicos a mitad de frase. Durante las reuniones cuestionaba mi autoridad en proyectos que yo misma había diseñado personalmente. Necesitamos ideas frescas, dijo una mañana, interrumpiéndome delante de todo el equipo. No solo la misma vieja rutina a la que Elise se aferra, los demás se quedaron en silencio. Nadie me defendió. No porque no creyeran en mí, sino porque tenían miedo. Para el jueves el peso de todo aquello se sentía insoportable. Teresa de contabilidad me interceptó junto a la cafetera y me susurró. ¿Qué le hiciste para que Leonard se enfadara tanto? Pedí un aumento, le susurré de vuelta. Sus ojos se abrieron. Oh, querida, aquí nadie hace eso. El viernes eliminó un archivo crítico de un cliente, uno que yo había respaldado meses atrás, y luego me culpó por la pérdida. No documentaste esto correctamente, dijo fríamente. No discutí, no me defendí. Solo asentí y volví a mi escritorio. Cada segundo bajo ese techo se sentía como una lenta erosión de la dignidad. Y aún así no me fui. Todavía no, porque quería que cometiera un último error. Un último acto arrogante que no dejara lugar a la negación. Llegó el lunes siguiente. Otra reunión forzada, otra charla sobre la actitud. Leonard se reclinó en su silla con los brazos cruzados, una sonrisa engreída curvándose en las comisuras. No creo que tu desempeño esté mejorando, dijo. Voy a extender el plan 1 mes más. Quizás más. Sonreí. Pequeño, controlado. Ya veo, dije. Esperó a que suplicara, a que protestara, a que llorara. En cambio volví a mi escritorio, abrí un documento de Word y escribí 2 líneas por la presente. Renuncio a Kramer Solutions con efecto inmediato. Gracias por la oportunidad, lo imprimí, lo firmé. Entré en su oficina, se lo entregué y me di la vuelta sin esperar su reacción. Con efecto inmediato se mofó. Eso es poco profesional. Se supone que debes dar 2 semanas. Lo miré a los ojos y dije, como usted dijo, soy reemplazable. Luego fui a empacar las herramientas que él nunca se había dado cuenta de que no pertenecían a la empresa. El equipo que mantenía su mundo funcionando era mío, y me lo llevaba todo conmigo.
Leonard me siguió hasta mi escritorio como un alcaide persiguiendo una fuga. Su voz resonó por la oficina aguda y teatral. ¿A dónde crees que vas con ese portátil, Elise? Eso es propiedad de la empresa. No levanté la vista. Desenchufé suavemente el cargador y lo metí en mi bolso. Luego el portátil. Luego el ratón. Uno por uno. Este portátil, pregunté girándome para mirarlo con calma. Cuando solicité uno hace 3 años me llamó perezosa por no querer usar el obsoleto ordenador de sobremesa. Así que compré este yo misma. Abrió la boca pero no salieron palabras. Y esta impresora la desenchufé también. La compré cuando la compartida se estropeó y estuvo sin reparar durante 2 semanas. Luego vino el router externo que había instalado para arreglar las constantes caídas de conectividad en nuestra esquina de la oficina. El auricular que usaba para agilizar las llamadas a clientes. El teclado ergonómico que había pagado de mi bolsillo después de un ataque de síndrome del túnel carpiano que me dejó con dolor durante meses. Pieza a pieza, las coloqué en una caja cada una silenciosa acusación de cuánto había invertido personalmente, literal y emocionalmente en mantener a Kramer funcionando. La sala había quedado en silencio. Mis compañeros observaban sin decir palabra. Nadie intervino. Nadie ayudó. No lo necesitaban. No quería que lo hicieran. Me volví hacia Leonard una última vez. Compruebe sus registros de inventario, dije con voz tranquila, pero con un filo helado. Nada de esto pertenece a Kramer, como yo nunca pertenecí realmente. Y entonces con la cabeza alta salí. No con vergüenza, no con derrota, sino con absoluta claridad. Afuera el aire se sentía diferente, limpio, frío pero vivo. Cargué mis cosas en la parte trasera de mi coche y me senté allí por un momento dejando que el silencio se asentara. Mis manos ya no temblaban. Mi mandíbula no estaba apretada. La tensión que había vivido en mi cuerpo durante años se había desvanecido en el instante en que dejé atrás aquel edificio. Conduje a casa en silencio, sin música, sin llamadas. Solo el suave zumbido de la carretera bajo mí y la silenciosa emoción de la recuperación en mi pecho. Durante 5 años le había dado a Kramer mi mente, mi tiempo, mi salud. Y lo habían tomado con gusto hasta el momento en que pedí ser vista. Ahora lo estaba recuperando todo. El lunes siguiente entré en Ardent Systems para mi primer día oficial. Había pasado el fin de semana ahogándome en la autoduda, preguntándome si había sobreestimado mi valor. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el 3er piso, fui recibida por algo que no había sentido en años. Alegría. Una enorme pancarta colgaba sobre la entrada «Bienvenida, Elise», nuestra gurú de procesos. Todo el equipo estaba aplaudiendo. Había una tarta con mi nombre, una cesta de bienvenida en mi escritorio y una estación de trabajo completamente nueva que hacía que mi antigua configuración pareciera una reliquia. Diane, la directora de RRHH, sonreía mientras me daba el recorrido. «Estamos encantados de tenerte. Tu sistema ya ha impresionado a medio edificio y aún ni siquiera lo has explicado». Por primera vez lo sentí. No solo alivio, no solo escape, sino llegada. No solo me había ido de Kramer. Había entrado en un mundo que sabía reconocer una tormenta disfrazada de silencio y finalmente estaba escuchando. Mi segunda semana en Ardent fue un torbellino de presentaciones sin corporación y más gratitud de la que jamás había recibido en 5 años en Kramer. La gente no dejaba de pasar por mi escritorio solo para decir que habían oído hablar del sistema Harper y que no podían esperar para implementarlo en toda la empresa. Casi me reí la primera vez que alguien lo llamó así. En Kramer había sido un fantasma. Aquí mi nombre se pronunciaba con admiración e intención. Para el miércoles me senté con Ben Thorne, el director de tecnología de Ardent. Había solicitado una demostración de mi proceso. Abrí el diagrama de flujo que había construido en Kramer, ese que nadie me había pedido ver, y empecé a explicar cómo había agilizado nuestras operaciones, conectando el seguimiento de inventario, las bases de datos de clientes y el software de envío, utilizando un sistema de macros personalizado que había programado yo misma. Los ojos de Ben se abrieron a mitad de la explicación. ¿Construiste esto?
Preguntó con los ojos fijos en la pantalla. Asentí, tratando de no sonar engreída. Es solo una solución provisional, que creé para eliminar redundancias. Elise dijo lentamente, esto no es solo ingenioso, es patentable. Parpadeé. ¿Qué no? Es solo un sistema. Ben se reclinó claramente energizado. Es un proceso innovador que resuelve una importante ineficiencia de la industria de una manera única. Eso cumple todos los requisitos para una patente de método comercial. Me quedé paralizada mientras él sacaba su teléfono. Voy a escribirle a Sofía, nuestra abogada de propiedad intelectual. Necesitas protección para esto. Protección, repetí. Asintió. Porque esto no solo es valioso para Ardent, es valioso para todo el sector de logística y operaciones. Si posees la patente, te la licenciaremos. Conservarás la propiedad y ganarás regalías. Para cuando Sofía llegó más tarde esa tarde, aún no podía asimilar lo que estaba pasando. Explicó los criterios para una patente: novedad, no obviedad, utilidad y resultados tangibles. Tu sistema los cumple todos, confirmó. Es nuevo, es eficaz, y nadie más ha documentado nada parecido a esto en la base de datos actual. Ya hicimos una búsqueda preliminar. La miré atónita. Pero es solo algo que construí porque nadie más arreglaría las cosas. Y eso, dijo Ben, con una sonrisa, suele ser la forma en que nacen las mejores invenciones. A la mañana siguiente, firmé los documentos. Mis manos no temblaron esta vez. Patente en trámite. La frase se sentía irreal. Mientras aún procesaba eso, las consecuencias en Craymore comenzaron. Teresa me enviaba actualizaciones desde dentro. Dijo que habían contratado a 2 reemplazos, para mí ninguno de los cuales podía entender el sistema. Los tiempos de procesamiento se dispararon de 8 horas a casi 5 días. Los clientes llamaban sin parar. Se incumplían los plazos. Los contratos estaban en riesgo. Leonard culpó a los nuevos contratados, por supuesto. Lentos para aprender, según se informó, dijo en una reunión de equipo. Yo sabía la verdad. Había dejado atrás no solo un flujo de trabajo, sino un plano que nunca se molestaron en entender. Había escrito manuales detallados guardados en una carpeta compartida, etiquetada, documentos de proceso. Pero Leonard nunca la abrió. ¿Por qué lo haría? En su mente yo había sido solo un engranaje reemplazable. Ahora su máquina se estaba rompiendo, y yo era la única que sabía cómo funcionaba. No me reí, no me regodé, solo observé tranquilamente cómo el silencio que una vez usé para sobrevivir se convertía en lo más ruidoso en su edificio. Una semana después de firmar los documentos de la patente, mi teléfono sonó durante el almuerzo. Número desconocido. Casi lo dejo pasar, pero una extraña curiosidad me impulsó. Me aparté de mi mesa y respondí. Elise, hola, soy Leonard. Su voz era antinaturalmente brillante, casi ensayada. ¿Cómo te estás adaptando en Ardent? La audacia me hizo hacer una pausa. Después de todo, ¿me llamaba como un viejo amigo? ¿Estoy bien?, dije rotundamente. ¿Qué quieres?, se aclaró la garganta. Bueno, estamos teniendo algunos contratiempos con tus reemplazos. Nada importante, por supuesto. Solo pensé que quizás, si tuvieras un poco de tiempo, podrías venir y explicarle a los nuevos el proceso. Dejé que el silencio se alargara. Te compensaría por tu tiempo, obviamente, añadió rápidamente. No hay nada que explicar, respondí. Dejé 3 manuales. Sí, bueno, algunas cosas son más fáciles cuando se explican en persona, dijo con una risa débil. Sabes, ese toque personal. En realidad, dije lentamente, hay una manera en que puedo ayudar. Ardent se está preparando para licenciar mi proceso. Con gusto haré que nuestro equipo legal les envíe un acuerdo. Silencio. Luego licencia, Elise, ¿de qué estás hablando? Apretado y pánico. Mi sistema de flujo de trabajo tiene patente en trámite, dije con calma. Si Craymore quiere usarlo, necesitarán un acuerdo de licencia. La tarifa anual propuesta es de $250,000. Su balbuceo comenzó al instante, la incredulidad dando paso a la indignación. Eso es más de 10 veces lo que pediste en un aumento. Esperé a que terminara. Luego dije en voz baja, me enseñaste que las personas son reemplazables. Resulta que los procesos no lo son.
Y con eso terminé la llamada. Me quedé allí teléfono en mano, con el corazón firme y la respiración tranquila. El poder que una vez residió en su oficina, ahora vivía en mi voz. Y esa voz finalmente había dejado de pedir permiso. En Kramer había sido invisible. Ahora era invaluable. Y pagarían por el silencio que confundieron con insignificancia. Durante 5 largos años, creí que la lealtad sería recompensada, que la excelencia silenciosa sería notada y que la humildad era una virtud que eventualmente sería reconocida. Pero lo que aprendí fue esto en el entorno equivocado. El silencio no se ve como fortaleza, se confunde con debilidad. No solo fui infravalorada, fui borrada, desestimada, escupida literal y figurativamente por alguien que nunca se molestó en entender el peso del trabajo que llevaba. La ironía, el mismo proceso que ignoraron ahora vale cientos de miles. La mujer a la que menospreciaron ahora tiene licencias, socios y es buscada. Y la empresa que pensó que yo era reemplazable está pagando el precio no solo en dólares, sino en cultura moral y reputación. Esto no se trata solo de mí. Se trata de cada persona a la que le han dicho que es solo un engranaje. Cada trabajador que ha sido pasado por alto, despreciado o hecho sentir pequeño mientras llevaba el peso de un sistema roto sobre sus hombros. Tu competencia silenciosa no es invisible, está subestimada. Y un día será tu palanca. A veces lo más profesional que puedes hacer es marcharte. A veces la jugada más estratégica es el silencio hasta el momento en que tu valor se vuelve innegable y las personas que te descartaron se quedan apurándose para comprar de vuelta lo que una vez desecharon. Así que si estás sentada en una silla como yo estuve cuestionando tu valor, no esperes a que alguien más lo vea. Conócelo, reclámalo y construye tu salida. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te han desestimado, subestimado o dicho que eras reemplazable, suscríbete al canal. Porque aquí contamos las historias de aquellos que ascienden silenciosamente y dejan al mundo atónito cuando lo hacen.